Muy buenos días a todos de este lado en América, buenas tardes en Europa y buenas noches si alguien nos ve desde otras latitudes. Les damos la bienvenida a una versión más, a una edición más de nuestras tertulias terminológicas de la Red Iberoamericana de Terminología. Desde el Comité Ejecutivo queremos agradecerles a todos los que han mostrado su interés y que están aquí acompañándonos el día de hoy, 20 de septiembre. Y bueno, tenemos un invitado bastante querido por nosotros. Él es Odair Luis Nadín, el doctor Odair Luis Nadín. Él es docente e investigador en la Universidad Estadual Paulista, Julio de Mezquita Filo, y su presentación se titula Terminología y enseñanza de lenguas con fines específicos, reflexiones, proyectos. Bueno, el doctor Odair es lingüista, es doctor en lingüística y lengua portuguesa por la misma institución. Hizo una estancia en el Instituto Universitario de Lingüística Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. ah, Sí, también hizo una estancia de investigación en la Universidad de Salamanca en 2010 y es docente en esta universidad, en el departamento de lengua española, en el departamento de letras modernas de la Facultad de Ciencias y Letras. Eh, Sus temas de investigación son terminología, terminografía, enseñanza de español como lengua extranjera y enseñanza y aprendizaje de lenguas con fines específicos. Actualmente coordina el grupo de investigación GEPEL, Grupo de Pesquisa de Estudios do Léxico, de Esquezao, Encino, espero haberlo hecho bien. Y bueno, él nos compartirá sus redes y su contacto al final de su presentación. Le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación y vamos a dar paso a a su participación el día de hoy. Pues muchas gracias a él por venir. Ahora mismo voy a compartir tus diapositivas. Sí, espero que, no sé si se ven. No. Ah, a ver, ok, listo. Díganme si se ve bien ahí ya. Sí, sí. Sí, perfecto. Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Como dijo Jorge Lázaro. Quiero empezar dándoles las gracias a Jorge Lázaro y a Jorge Porras por la invitación y luego por ayudarme ahí en estos últimos días de preparación. Y agradecerle también a todo el comité ejecutivo de Return, al presidente doctor John Jairo Giraldo Ortiz, Joana Cornea y a todo el equipo, y a Laia Vidal, ¿no? Doctora Laia Vidal, que también es del equipo del comité. Muchísimas gracias. Empiezo, mi tema es terminología y enseñanza de lenguas con fines específicos, reflexiones y proyectos. Yo voy a intentar explicar un poco por qué empecé a trabajar con eso, intentando articular de una manera más efectiva la terminología, la enseñanza de lenguas con fines específicos. Yo hablo desde el lugar, ¿no? Desde Brasil y desde la enseñanza de lenguas con fines específicos aquí. Entonces, trabajo en la Universidad Estadual Paulista y formo parte ahí del grupo de investigación Estudios do Léxico, y también más reciente tenemos el proyecto de extensión universitaria que se llama Termi e Alfe, ¿no? Que es la terminología en la enseñanza, aprendizaje de lenguas con fines específicos. Pues en cuando quieras, Jorge, si puedes, por favor.
Bueno, entonces, si pensamos en el contexto brasileño, la enseñanza de español en Brasil, de español como lengua extranjera, experimentó un gran desarrollo y tuvo momentos muy, muy especiales y muy importantes en los años 90, en los años 2000. Incluso tuvimos una ley que ponía ahí la enseñanza de la lengua española en la secundaria, ¿no? Como una oferta obligatoria, pero lamentablemente eso cambió a partir de 2017 y la enseñanza de lenguas con fines de lenguas de una manera general, con fines específicos, tuvo también su gran momento con un proyecto de investigación que en aquel momento se denominaba Inglés Instrumental. Y cuando quieras, puedes pasarlo todo, toda Sí, la diapositiva, esta primera. Vale, y ahí voy comentando. No, vuelves la primera, por favor. Ahí. Bueno, y la enseñanza de lenguas con fines específicos también tuvo un gran momento en Brasil en los años 80, 90, con un proyecto que se intitulaba Inglés Instrumental en aquel momento, ¿no? Del cual originó un grupo muy importante que se denomina LINF, en la sigla en portugués, Lenguas con Fines Específicos, y a partir de los años 2000 tuvimos también la creación de esta red nacional de educación profesional científica y tecnológica, en la cual están vinculados los institutos federales. En estos institutos hay carreras de distintas áreas del conocimiento, uh, y de nivel tecnológico, bueno, nivel superior y además también de nivel de secundario. Si pensamos más específicamente en el estado de São Paulo, tenemos aún el Centro Paulo Sousa, eh, que administra las facultades de tecnología, FATECs y las escuelas de tecnología. Y además tenemos las universidades, ¿no? Bueno, que son administradas o por el gobierno nacional o por el gobierno estatal, donde hay muchos cursos, lo que denominamos bacharelado, que bueno, bacharelado en economía, en derecho, en administración, que no tiene nada que ver, ¿no? Con bachillerato de España, pero es un curso superior y es en este contexto, y todas estas universidades o estos institutos y estas escuelas son públicas y gratuitas. Pensando solo en esto, en las escuelas o en las facultades y universidades públicas, tenemos un número muy, muy, muy grande de cursos, de, bueno, de carreras de diferentes tipos que en algunos de ellos o en muchos de ellos hay cursos, hay asignaturas de lenguas, bueno, de portugués como lengua materna y de lenguas extranjeras con un destaque ahí para la lengua inglesa, como es obvio, y para la lengua española, ¿no? En este contexto multitodo, ¿no? La lengua, bueno, las lenguas inglesa y española ya es multiuniverso por sí mismas, ¿no? Porque son lenguas internacionales que se hablan en muchísimos sitios. Brasil es un país de dimensiones continentales, con multiculturas, con multifronteras, ¿no? Bueno, sobre todo con español al sur y al norte, entonces con diferentes um, variedades también del español. En este contexto multiuniverso, entre comillas, el concepto de específico se convierte aún en algo más complejo, ¿no? Porque tenemos ahí un contexto muy diversos que nos preguntamos,
en la próxima diapositiva, nos preguntamos qué se entiende por este específico. ¿Qué se entiende por específico en un contexto como este que tenemos y que tenemos algunas características aún más complejas? ¿Qué específico queremos? ¿Qué específico necesitamos? Basado en aprendices específicos, pero ¿qué aprendices, no? En áreas específicas, claro, hay una base en estas carreras que suelen ser iguales, pero cada región puede proponer asignaturas según las necesidades o según las características del perfil de su región. Entonces, también qué áreas, qué características tienes de estas áreas según las regiones o en que están, ¿no? En que ocurren los cursos. ¿Cuál o cuáles habilidades comunicativas necesitan estos aprendices? En el proyecto del inglés instrumental en los años 80 y 90, la habilidad comunicativa que se necesitaba, o por lo menos bueno, que era más evidente en aquel momento, era la lectura. Entonces, por eso se llamaba inglés instrumental, porque se trabajaba más la lectura. ¿Qué géneros son más característicos de dichas áreas? ¿Qué necesidades de aprendizaje tienen estos aprendices específicos? ¿No? Solo para recordar que este específico este concepto de específico es bastante complejo. Seguimos y buscamos entonces pensar que partir de este concepto de análisis de necesidades que es un concepto clave en las propuestas teóricas de la enseñanza-aprendizaje de lenguas con fines específicos. Dentro de estas necesidades, para nosotros, la principal necesidad de este aprendiz es comunicarse y comunicarse en un contexto de uso especializado de una lengua. Entonces, tenemos un principio básico que es el análisis de necesidades. Dentro de estas necesidades, la principal, por supuesto, es comunicarse y no solo comunicarse, sino comunicarse en un contexto de uso especializado de una lengua, bueno, de una lengua extranjera o de la lengua materna. Y para eso tenemos ahí la situación meta. Entonces, en el contexto de enseñanza-aprendizaje de lenguas con fines específicos, esta situación meta es lo que llamamos de contexto de uso especializado de una lengua. Esta situación meta se articula con estas necesidades que seguimos, que es conocer, aprender el uso de la lengua en el contexto especializado de su profesión o su futura profesión, ¿no? Que es manejar con coherencia y adecuación los géneros del discurso de su especialidad o de su futura especialidad. Estos géneros del discurso de especialidad son, como ya afirmaba Cabré en 1999, el hábitat natural de las terminologías, ¿no? Y el contexto técnico, tecnológico, científico en el cual actúa o va a actuar el aprendiz. Entonces, a partir de estas ideas, empezamos a articular de manera más explícita y para proponer algo que pudiera articular la terminología al contexto de enseñanza-aprendizaje de lenguas con fines específicos. Tenemos en Brasil un grupo muy importante, que es un grupo que se llama que está vinculado a los programas de posgrado o la Asociación de Posgrado Nacional de Posgrado, que es el GTLEX, que es el grupo de las ciencias del léxico, como denominamos aquí, ¿no? Las ciencias del léxico, que reúnen investigadores de lexicología, lexicografía, terminología, terminografía, fraseología, onomástica. Y entonces empecé
empecé a buscar si en este grupo había alguna discusión sobre la articulación entre la terminología o los aportes teóricos metodológicos de la terminología a la enseñanza de lenguas con fines específicos. Encontré Barbosa 2009 que propone la didáctica. 2017 y 19 tenemos Monzón y Friedrich que proponen terminología pedagógica. 2017 también con Fadanelli, terminografía didáctico-pedagógica. Y 2020 con Guillermo Fron con terminografía pedagógica. Eso suele discutir o estas propuestas están en este grupo que um, no tiene ningún vínculo, ninguna articulación directa con los grupos o con el grupo de enseñanza-aprendizaje de lengua con fines específicos. Así que a partir de estas primeras investigaciones que empiezan ahí en el año 2009, empecé a estudiar qué podría haber ocurrido que las dos áreas, la terminología o los aportes teóricos metodológicos de la terminología, en el contexto brasileño, en este contexto multi situaciones, ¿no? Diversas, podría haber ocurrido para que las dos áreas de alguna manera se alejaran un poco, ¿no? Entonces, como sabemos, la terminología empieza, ¿no? En los años 30 con énfasis en el carácter sistemático bueno, de los discursos especializados, la patronización, la normatización, y en los años 60, en el contexto del abordaje comunicativo de enseñanza-aprendizaje de lenguas, surge entonces lo que se llamó en aquel momento enseñanza de lenguas con fines específicos, en 30 años después. Luego, a partir de los años 60, la enseñanza-aprendizaje de lenguas con fines específicos, por ejemplo, en los años 70, recibió mucha influencia del análisis del discurso. Después, en los años 80, mucha influencia de lo que se denominaba análisis de la situación meta. También el interés por las habilidades que necesitaban los alumnos, ¿no? Y las correspondientes estrategias. Es en este contexto que surge el proyecto nacional de inglés instrumental en Brasil, porque la habilidad que más se necesitaba en aquel momento era la lectura de textos, bueno, de textos especializados, y el aprendizaje y el análisis de necesidades. A partir de este concepto, bueno, uh, y como sabemos, solo en los años 90 los lingüistas empiezan a mirar la terminología como una posibilidad de investigación, como un objeto de investigación, y ahí tenemos, ¿no? La socioterminología, la terminología comunicativa, terminología sociocognitiva, la terminología cultural, y estos nuevos paradigmas, al que parece, en el contexto brasileño, no tuvieron lugar en la enseñanza-aprendizaje de lenguas con fines específicos, ¿no? Entonces, pensando en esta posibilidad de un rescate de la terminología en este contexto de enseñanza o en esta modalidad de enseñanza-aprendizaje de lenguas, es que llamamos rescate porque en aquel momento, en aquel primer momento, ¿no? En los años 60, cuando surge la enseñanza-aprendizaje de lenguas y llega a Brasil muchos años después, ¿no? En los años 80, uh, había una relación más explícita y más efectiva entre las dos posibilidades, ¿no? Los aportes teóricos de la terminología general, ¿no? De Wooster en aquel momento. Pero, pero había este acercamiento de manera más explícita. Pensando en rescatar esta articulación, entonces
proponemos un abordaje metodológico que sería, bueno, que sería el abordaje terminológico discursivo. Quiero recordar que estoy hablando desde el lugar, ¿no? Desde mi lugar de habla, por así decir, de hablante de portugués, de profesor de español, del contexto brasileño, que posee contextos muy distintos de enseñanza-aprendizaje de lenguas, eh, y que podría haber ahí una puerta, una posibilidad bastante productiva de la articulación con la terminología. Este abordaje que proponemos, o ¿no? que estamos empezando a proponer, por así decirlo, es un abordaje metodológico de enseñanza y aprendizaje de lenguas con fines específicos, y por eso llamamos EALFE y no LINFE, porque incluimos el aprendizaje. Pensamos que en un contexto de enseñanza-aprendizaje de lenguas con fines específicos, el profesor posee, posee las herramientas necesarias para desarrollar el aprendizaje, y los alumnos poseen los conceptos de su área de actuación, o están aprendiendo um, estos conceptos a la vez, ¿no? Al mismo tiempo que van a aprender la lengua extranjera. Entonces, por eso ponemos enseñanza y aprendizaje, porque creemos en una retroalimentación frecuente y cotidiana entre los conocimientos del profesor y los conocimientos o los posibles conocimientos de estos aprendices. Interdisciplinar, porque pensamos en un abordaje metodológico que busque hacer trabajos con los profesores de las asignaturas técnicas y científicas, fundamentada en los conceptos de uso de las lenguas naturales en contexto de especialidad, de los géneros del discurso especializado y de la terminología. Por eso es evidente que es un abordaje metodológico, porque la teoría, ¿no? Las teorías que sustentan o que podrán sustentar ahí serán las teorías modernas de la terminología, ¿no? Sobre todo la teoría comunicativa de la terminología, que es la que conozco un poquito mejor, pero también a depender del profesor o del contexto de aprendizaje, puede ser la teoría cultural o la sociocognitiva o la socioterminológica. Y, eh, y buscamos con esta propuesta posibilitar, ¿no? Que los alumnos desarrollen dentro del concepto mismo de competencia comunicativa una competencia léxico-terminológica y una competencia comunicativo especializada. Porque defendemos que dentro del concepto de necesidades de aprendizaje de este aprendiz, su principal necesidad es ser capaz de comunicarse en el contexto de uso especializado de la lengua, ¿no? Entonces, entonces, por esta razón, proponemos ahí los conceptos de competencia léxico-terminológica y competencia terminológico-discursiva o comunicativa o terminológico-comunicativa, ¿vale? Competencia comunicativa especializada. Luego, esta propuesta de abordaje parte o tiene como principio el análisis de necesidades, pero considerando en estas necesidades como una principal la capacidad de comunicación en contextos especializados de uso de lengua, considerando este concepto de necesidades como algo más amplio que pueda incluir
cuestiones muy, muy particulares del contexto brasileño, a partir de los géneros del discurso especializado característico de cada área y con esta interacción entre el área de enseñanza de lenguas con las áreas técnicas, tecnológicas y científicas, ¿no? Porque no defendemos que el profesor, bueno, porque el profesor de lengua no será bueno, en general, ¿no? A veces sí, pero en general, en la mayoría de las veces no es experto en la asignatura, pero en el contexto brasileño, en que estos profesores van a estar ahí 20, 30 años dando clases de lenguas para estas asignaturas, pues en algún momento alguna va a sentir un poquito más confortable, ¿no? Con estos discursos especializados. Y el desarrollo de la competencia léxico-terminológica um, y léxico y comunicativo especializado. Como dice antes, esta propuesta parte del concepto de necesidades, pero un concepto un poco más amplio, que de hecho um, incluya la terminología y la terminografía y sus aportes teórico-metodológicos al contexto, ¿no? de sala de clases, ¿no? Y que busque además, bueno, y que parta y que también tenga esta visión comunicativa, social, cultural de la tecnología y que busque esta interacción como dice antes. Estos, estos, esto va a ocurrir, ¿no? La forma, ¿no? Como este abordaje puede ocurrir. En la próxima diapositiva podemos ver eh, que pensamos en cursos direccionados a la enseñanza y el aprendizaje de la lengua materna, y aquí también incluimos la lengua materna, ¿no? Porque en general se presenta solo la lengua extranjera, ¿no? Se discute solo la lengua extranjera, pero también tenemos clases de lengua portuguesa en estas carreras. Y ahí también es una cuestión que se podría pensar de articulación con las asignaturas técnicas científicas bueno, con las lecturas, ¿no? De los artículos científicos de los géneros especializados. Defendemos que no hay, bueno, como defienden las teorías de la terminología modernas, ¿no? Defendemos los usos de la lengua, que no hay lengua o lenguaje de especialidad, sino usos de la lengua en contextos especializados, e entendemos que los discursos especializados se concretizan o se concretan por medio de los géneros del discurso de distintos niveles de especialización. Y los profesionales que van a saber qué géneros son estos son los profesionales de las asignaturas, bueno, son los expertos de las asignaturas, son los expertos de la materia. Luego, el principio de la interdisciplinaridad, ¿no? Entre la enseñanza de lenguas y la enseñanza de las otras asignaturas es bastante productivo para, esta, para la aplicación de este abordaje. Y los usos de la lengua en contextos especializados, estos géneros, como sabemos, es un continuum del menos especializado al más especializado, como ya decía, pues, Cabré, Ciapúcio y otros, ¿no? Antes también y otros. Esta conciencia del profesor de lengua, ¿no? Debería partir de la comprensión de que el acto, cito Borges,
El acto de hacer ciencia presupone el acto de hablar ciencia, leer ciencia. De hecho, no hay ciencia cerrada en sí misma, sin formas propias de expresión. Bueno, eso ya está dicho por muchos autores desde los años 90. Por tanto, es Ainda não. necesario, Agora sim. Tenemos intérpretes que vienen y estudian con nosotros perdona. los cursos que abrimos desde la maestría en traducción, abrimos cursos para profesionales. Perdona, Odair, adelante, es que alguien tenía el micrófono abierto, puede seguir, muchas gracias. Vale, perdón, perdón, gracias. Pues ahí tenemos, ¿no? Deberíamos por lo menos desarrollar una conciencia de que, por tanto, es necesario comunicar ciencia, que es una de las necesidades básicas del estudiante de lengua con fines específicos. Y una vez más, el lenguaje bajo un traje especializado es el protagonista que cumple el papel de ayudar a escribir la ciencia. Esto también explica el papel de las terminologías en la expresión del conocimiento humano, ¿no? Eso decía Borges en fines de los años 90 y ahí pensamos que aplicando eso al contexto de la enseñanza-aprendizaje, en la próxima diapositiva vamos a ver que aprender lenguas perdón, aprender lenguas para contextos especializados, como decía Borges, es aprender a hablar ciencia, leer ciencia, y aquí incluimos discutir y debatir sobre ciencia, y en algunos casos incluso aprender a escribir ciencia, como puede ser una de las habilidades, ¿no? Un curso de lenguas con fines específicos puede tener el objetivo o puede tener el objetivo de enseñar a los alumnos a escribir géneros del discurso especializado de sus áreas de actuación. Entonces, en algunos casos, incluso escribir ciencia. Se trata de desarrollar una competencia léxico-terminológica y una competencia comunicativa especializada como parte del conjunto de competencias que forman la competencia comunicativa. Por tanto, la enseñanza y el aprendizaje de lenguas con fines específicos, y ahí hay un montón de siglas para eso, EALFI, ELFI, LINFI, IAPI, ISP, LSP, IOP, sin considerar los usos de las lenguas en contextos comunicativos especializados, manifestados por medio de los géneros del discurso característicos de cada área del conocimiento en sus diferentes niveles de especialidad, no es exactamente un curso de lenguas con fines específicos, ¿no? Es lo que hemos observado en algunas investigaciones que al fin y al cabo la lengua que se ofrece en algunos cursos no es F, sino L. Es decir, no es español con fines específicos, sino español como lengua extranjera. Así que no cumple una de las características del curso, que es atender a las necesidades de los alumnos. Así, y el profesor de lenguas y el aprendiz debe estar en un constante proceso de retroalimentación, ¿no? Eh, que va a despertar, ¿no? Que va a despertar una conciencia lingüístico-comunicativa comunicativa especializada del profesor y junto a este alumno que es el universo, ¿no? Que este alumno que puede ser de distintos orígenes, con distintas necesidades, con distintas lenguas y a veces, como ocurre aquí, en un mismo ambiente de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, los proyectos los proyectos que desarrollamos a partir de aquí de la Universidad Estadual Paulista, campus de Araraquara, interior de São Paulo, a partir de nuestro grupo de investigación y del más recién creado proyecto de extensión Termi-Alfi, desarrollamos el proyecto Abordaje Terminológico Discursivo
una propuesta metodológica para la enseñanza de español para fines específicos y dirigimos en este momento 4 tesis doctoral en las que dos de las cuales es un intento de aplicación de este abordaje en algunos contextos. La tesis de Jean Carlos da Silva Roveri, por ejemplo, que está terminando, que la presenta el próximo mes, es uno de estos contextos bastante complejos en los cuales el concepto de específico se convierte aún más complejo. Él trabaja en un instituto federal y da clases en los cursos de secundaria de agroindustria, ocio y mecatrónica. Los alumnos de estas 3 carreras, bastante distintas entre ellas, se reúnen, bueno, y tienen ahí, son 3 carreras distintas, se reúnen en una sola clase para tener clases de español. Entonces, en un contexto como este, en que tenemos alumnos de agroindustria, ocio y mecatrónica juntos en una misma sala, ¿cómo, cómo encontrar o cómo identificar las necesidades de estos alumnos y cómo organizar la clase para que de alguna manera pueda al mismo tiempo atender a los intereses de todos y a los intereses específicos de cada área del conocimiento. Entonces, la tesis de Jean discutió a partir del análisis del discurso crítico, a partir del postmétodo, a partir de una narrativa autoformativa, la aplicación de una prueba, ¿no? Del abordaje terminológico discursivo. A ver cómo va a salir en la presentación de la tesis del próximo mes, pero encontró algunas dificultades y tiene ahí una propuesta, ¿no? Para intentar, si no resolver este problema de tener alumnos de distintas carreras en una misma sala de clases, por lo menos encontrar algunas alternativas. Y los aportes teóricos de la terminología y de la terminografía se hicieron, sobre todo de la terminología, se hicieron bastante efectivos en este contexto. La otra investigación que dirigimos es de Eduardo César Pereira Sousa. En este ya es un contexto más específico, pero no tanto. ¿Por qué? Les explico. Eduardo investiga la enseñanza de español en la carrera de secretariado ejecutivo. La carrera de secretariado ejecutivo ya es una carrera multidisciplinaria porque lo es, porque tienen clases de economía, de administración, de derecho, de organización de eventos, de ética, de, qué sé yo, un montón y de lenguas, de lengua portuguesa y de lenguas extranjeras. Así que también, ¿cuál es el discurso especializado de un secretariado ejecutivo? ¿No? Es como pensar en no sé, estuvo de moda muchos años en Brasil, español de los negocios. ¿Qué es el español de los negocios? ¿Qué español es? ¿Qué negocio es este? ¿No? ¿Qué es el español del negocio? La lengua española ya, bueno, es universal y los negocios también. Entonces, es una de las características del estudiante o de las asignaturas que estudia un alumno de secretariado ejecutivo. ¿Cómo identificar los géneros característicos o prototípicos del área del secretariado ejecutivo? ¿Qué terminología utilizaría un secretario ejecutivo? Eso va a depender mucho de qué área va a trabajar, en qué tipo de empresa va a trabajar, dónde va a trabajar. Entonces, también Eduardo intenta ahí, a partir de la propuesta del abordaje terminológico discursivo, encontrar alguna alternativa
para llevar a cabo la enseñanza de español en este contexto. Las otras dos investigaciones que dirigimos, los dos otros proyectos que tenemos, ya no tienen relación con la enseñanza-aprendizaje de lenguas con fines específicos, pero me pareció bastante importante comentarlos. Gustavo Piñera Queiroz estudia la terminología de la programación offline de robots industriales y son tecnologías inéditas con manuales que no se encuentran en portugués, porque los equipos que se están importando para algunas empresas en Brasil todavía no existían aquí. Estos manuales están escritos en inglés, pero las empresas en general son holandesas o japonesas, entonces ya puede ser que los manuales en inglés ya sea una traducción de las lenguas que, bueno, en los países que crearon la tecnología, e intenta proponer equivalentes o unidades en relación de equivalencia con el portugués en portugués de Brasil para resolver un problema muy puntual, ¿no? Que los obreros de las empresas que tienen enseñanza, bueno, que muchas veces, no siempre, pero muchas veces poseen solo una enseñanza secundaria que no saben inglés, pueda comprender los manuales y manejar los equipos ahí en las empresas y sus trabajos. El proyecto más reciente es el proyecto de Marcelo Eduardo Rodríguez Okazaki, que es la terminología de los esportes. En su maestría analizó la terminología o los neologismos en la terminología de League of Legends y ahora busca intentar describir la terminología de los esportes como una subárea de los esportes, incluyendo ahí bueno, avanzando un poco en la descripción de la terminología de League of Legends, incluyendo dos otros juegos online que son Counter-Strike y Valorant, ¿no? Algunas de estas investigaciones, como la de Marcelo y de Eduardo, están financiadas por la Coordinación de Perfeccionamiento de Nivel Superior del gobierno brasileño. A modo de cierre, algunas pocas reflexiones, porque como pude, ¿no? Como les dije antes, es una propuesta de abordaje metodológico que en este momento se está probando y en dos tesis doctorales, ¿no? A partir de dos tesis doctorales, entonces los resultados son aún los primeros resultados, así que estamos, bueno, podemos recibir todas las sugerencias y todas las que quieran y que puedan, ¿no? Que les parezcan interesantes y que puedan ayudarnos. En Brasil no se suele articular la terminología a la enseñanza-aprendizaje de lenguas con fines específicos. Eso se nota, está ahí, claro, ¿no? En los cursos están ahí algunos textos de las áreas de las asignaturas, pero la palabra, el término terminología, el término terminografía, las teorías de la terminología, la discusión sobre discursos, el concepto de discurso especializado, estos conceptos no aparecen en los en los planos de estudio de las asignaturas, no aparecen en la bibliografía, no aparecen en general, ¿no? No aparecen bueno, no aparecen ahí. ¿Y por qué eso no aparece? El primer problema es la formación de profesores, ¿no? En las carreras de letras, en la mayoría absoluta, como, no sé, como un 90% se podría decir, de los cursos de letras, que es como denominamos los cursos que forman los profesores de lenguas en Brasil,
en las carreras de letras no hay ninguna asignatura que pudiera formar los futuros profesores en, en estos temas, en terminología, en terminografía, en discurso especializado o incluso en enseñanza de lenguas con fines específicos. Hay las metodologías de enseñanza de lenguas, como lenguas extranjeras o como lengua materna, pero no se discute o no se lee, no hay ninguna inclusión ahí de temas que podrían ayudar a estos profesores a desarrollar su conciencia sobre estas cuestiones del discurso especializado. Necesidades muy diversas en un mismo grupo de aprendices, como en el caso de la investigación de Jean Carlos, en que en que hay estudiantes ahí de agroindustria, ocio y mecatrónica en un mismo grupo, ¿no? Las otras asignaturas las hacen separadamente bueno, cada uno en su carrera, y luego las clases de lenguas, inglesa o española, pues además de tener una carga horaria muy pequeña, bueno, son, qué sé yo, 30 horas, 40 horas, son grupos muy distintos, con necesidades muy distintas en un mismo grupo, ¿no? Así que muchas veces se decide dar clases de lengua como lengua extranjera y no como con fines específicos y un gran número de cursos técnicos o de grado tecnológicos o esta titulación bacharelado, ¿no? Que es un curso superior y que también no hay mucho espacio para las lenguas, ¿no? Entonces, hay en general asignaturas de lenguas extranjeras en cursos como secretariado ejecutivo, turismo, um, ocio, como este de Jean, pero es muy raro que haya lenguas extranjeras en otros cursos como agroindustria, por ejemplo, es una excepción en el caso de Jean, de la investigación de Jean Carlos, y hay algunos cursos algunas carreras, ¿no? De comercio exterior y de turismo, que incluso ya no hay más la asignatura de lenguas extranjeras, lo que nos parece un problema bastante grave, ¿no? Porque estos profesionales eh, tienen la oportunidad de trabajar en empresas internacionales y las lenguas extranjeras ahí serían fundamentales, ¿no? Pues, y eso todo pensamos por dos razones. Una que dijo Almeida en el año 2000, voy a intentar hacer una traducción libre. Almeida en el año 2000, cuando decía que la función primera del sistema lexical de una lengua natural es nombrar el mundo, y el mundo incluye las ciencias y las técnicas. Por lo tanto, expresar el mundo sin terminología no es expresar el mundo completo. Y para nosotros, a partir de nuestra perspectiva de enseñanza y aprendizaje de lenguas para fines específicos y del abordaje terminológico discursivo, para nosotros, desde nuestro punto de vista, desde esta perspectiva terminológico-discursiva, es evidente que expresar el mundo completo necesitamos enseñar la lengua con fines específicos, porque el mundo completo incluye la sala de clases de lenguas con fines específicos. Por esta razón, la terminología y la terminografía y todas las discusiones, neología terminológica, discurso especializado y todo lo que está involucrado en este contexto um, es fundamental desde nuestro punto de vista en una sala de clases de lenguas con fines específicos, porque una de las primeras necesidades de este aprendiz o de este profesional es comunicarse en el contexto especializado de lenguas, ¿no? Así que
dejamos nuestra dirección. Si quieres, pues nuestras referencias, algunas de nuestras referencias que utilizamos, las clásicas, ¿no? Cabré 1999, Siapucio 1900, bueno, 2000 creo, 2002, y las clásicas de enseñanza de lenguas con fines específicos como Hudson y Waters de 1987 y algunos brasileños como Guimarães, Ramos, eh, Júnior, que también investiga mucho sobre a enseñança com fines específicos. Pues, muito obrigado. Muito obrigado. Muchísimas gracias y les dejo mi correo institucional por si acaso quieran darnos sugerencias, hacernos críticas y muchísimas gracias por la asistencia. Muchísimas gracias, Odair. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión de preguntas y respuestas. Voy a mirar si hay algunas por aquí. Y las leo. Muchas gracias a todos por estar aquí hasta este momento y bueno, a Odair, ¿no? Por esta presentación tan importante que creo que, aunque está ahí, nos ha hecho falta justamente ver los contextos específicos o nacionales o de las universidades en cuanto al cruce de terminología y enseñanza, ¿no? Y creo que tu panorama fue muy amplio, fue muy didáctico, además de que pues nos enteramos de los proyectos y de las tesis que se están llevando, que son Bahia, que tinha más, que ser, más mas tem outros amigos, né? Mas eu perfecto. acho que não sei, deve ser alguma coisa. Entonces, mira, te comienzo a leer los comentarios y las preguntas. Luis Calderón nos dice, buenos días, ¿en qué bases de datos estarán disponibles las dos tesis doctorales relacionadas con el tema y las otras dos restantes? ¿A partir de cuándo? Gracias. Pues la de Giancarlos, ya como luego después que presenta, ¿no? Que la presente, que será en octubre, entonces como máximo unos 60 días después estará disponible en la página de la facultad, ¿no? En la página de la facultad. Y ahí luego, y también estará por ahí, ¿no? Pero las otras ya como son, tardarán un poco más, ¿no? Luego, a continuación, vendrá la de Gustavo, pero esta ya también tardará un poquito más. Y todas siempre estarán en la página de la facultad y en academia o en la red de una manera general, ¿vale? Pero también podrán escribirme y se la facilitamos cuando sea necesario. Perdón. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tienen el dato. Eh, María Gabriela Pérez nos dice, coincido que falta formar a los profesores de lengua. En Buenos Aires, los profesorados incluyen la materia análisis del discurso, pero no incluyen terminología, como ocurre en el traductorado. Sí. Sí, Mo- esto es un problema, ¿no? sí, yo creo que lo vimos en todos lados, incluso en México también, ¿no? Que apenas va por ahí avanzando. Y bueno, tú nos has dado un panorama mucho más amplio del contexto brasilero, ¿no? Bueno, Mónica dice, muchas gracias por su interesante, clara y didáctica presentación. Rocío Guadalupe también da las gracias, excelente información. Hay más gente, Radina Dimitrova, Pat Melgar, Elaine Griel, Milagros Amaya. Eh, Todos ellos te dan las gracias y te felicitan por el excelente trabajo. Radina pregunta si la transmisión quedará grabada. Sí, Radina, la estamos compartiendo por Facebook, quedará en las redes de Return, en las redes sociales de Return, y bueno, la tendremos también almacenada en local para quien la solicite, bueno, la podemos compartir. Ok. Nicole y Fernández Laveso y Roberto Matos y Luis se unen a las felicitaciones. Carlos Montoya pregunta,
¿Establecieron diferencia entre didáctica, pedagogía y enseñanza de la terminología en contextos de especialidad? No, bueno, partimos ahí siempre, bueno, tenemos en cuenta siempre los géneros, ¿no? Los géneros más prototípicos o más característicos de cada área, ¿no? Entonces, em, la idea no es enseñar, no es una enseñanza, porque eso es una crítica que siempre, que siempre nosotros que trabajamos con léxico se nos hacen, ¿no? Porque, ay, que van a enseñar solo las palabras y no sé qué. No, la idea no es enseñar um, el término, ¿no? La idea es algo un poco más amplio, que es a partir del discurso especializado, como decía Cabré, um, que es el hábitat natural de las tecnologías, así que vendrían los términos propiamente dichos y las expresiones fraseológicas, ¿no? Las unidades fraseológicas especializadas y todo eso. Entonces, lo que intentamos es pensar que lo convivir, ¿no? Y manejar los géneros que van a manejar en su profesión les ayudarán a adquirir, ¿no? A internalizar esta terminología de su área de actuación o su futura área de actuación. Bueno, y la estructura del género, ¿no? Por supuesto. No sé si contesté a la pregunta. Bueno, muchas gracias. Sonia Rodríguez dice muchas gracias por la excelente presentación. Enhorabuena. Carlos dice que efectivamente has contestado a su pregunta. Gracias. Muchas gracias y Glauber se une a las felicitaciones. Bueno, estoy buscando por aquí alguna más en redes. En Facebook no tenemos, por aquí tampoco. Bueno, quizá no sé, a mí me gusta mucho dialogar con Odair, ¿no? Porque, bueno, tiene ideas y proyectos muy interesantes. Me están pidiendo que pase de nuevo las referencias. Las voy a ir pasando poco a poco desde el principio. Las dejo un minuto, quizá, cada una, y mientras dialogamos. Sí, te decía, Odair, que se me hace muy interesante esta propuesta que has presentado porque justamente enlazando con la cita final, ¿no? Descubrir el mundo léxico en esta enseñanza de lenguas, se concatena, ¿no? También con un proceso de aprendizaje, ¿no? O de adquisición. Creo yo, lo menciono por ahí en algún trabajo académico, que toda lengua al inicio es una lengua, es un discurso de especialidad, ¿no? Que los niños y las niñas comienzan especializándose en las necesidades básicas y en ese léxico de las necesidades básicas que después van ampliando y ya esta competencia comunicativa se vuelve un tanto más amplia, quizá a otras necesidades o quizá a otros campos, ¿no? Entonces creo que este enlace es bastante necesario, creo yo, y bastante interesante. No me extiendo más, tenemos una pregunta más de nuestro foro. Camila Bojorquez pregunta, bueno, primero te da las gracias por la excelente ponencia y dice, ¿cree que es posible conseguir la triangulación competencia léxico-terminológica, competencia comunicativa y variación sociolingüística en la enseñanza de lenguas con fines específicos? Sí, es posible y eso está, bueno, y eso está dentro, ¿cómo se llama la persona? Perdón. Se llama Camila. Camila. Y eso yo lo incluyo en lo que decía antes, de lo complejo que es el concepto de específico, ¿no? Es decir, ¿qué específico es este? Que quiero según el grupo que tengo, y en el caso de Jean Carlos, que tiene un grupo que son tres áreas completamente distintas, ¿no? Agroindustria, ocio y bueno, y, y mecatrónica. Entonces, eso estaría incluido ahí en este complejo concepto de específico. ¿Qué es este específico?
En el caso del español, ¿no? Con tantas y tantas variantes, ¿cómo hacer con que un secretario ejecutivo, por ejemplo, sepa que va a utilizar una terminología o que tendría que utilizar una terminología distinta entre Argentina y España en un dado género de la empresa en que trabaja, ¿no? O que por lo menos existe esta terminología distinta. Yo creo que sí, yo creo que dentro de esta competencia, de esta competencia léxico-terminológica y eh, comunicativo especializada de estas dos competencias se trabajaría muy bien como... De hecho, en mi tesis doctoral no tenía nada que ver con enseñanza-aprendizaje de lenguas, pero sí con terminología. Yo trabajé con la terminología de la economía, de las finanzas, y comparando la terminología de las finanzas del contexto argentino en español y del contexto europeo, y comparándolas con el contexto brasileño. Y ahí sí que hay un universo, ¿no? De variantes entre el español, lo que acerca mucho más el español de Argentina al portugués de Brasil en el contexto de las finanzas, porque tenemos muchos calcos del inglés respecto al contexto europeo. Entonces, sí que estas variantes estarían muy bien contempladas y podrían, mejor dicho, ser contempladas en este desarrollo de las competencias léxico-terminológica y comunicativa especializada, que forma parte de la competencia comunicativa, ¿eh? No estoy... ¿no? Como redescubriendo algo, es solo una propuesta ¿no? De redireccionar de alguna manera para acercar la terminología un poco más, de forma más explícita a la enseñanza. Bueno, muchísimas gracias, Odair. Bueno, Camila, creo que nos ha dado una explicación amplia sobre tu pregunta. No tenemos más preguntas por acá o comentarios. Te dan las gracias por la participación. Nosotros nos queremos unir a este agradecimiento. Me ha pedido John Jairo, no sé si está ahí. Queremos el agradecimiento en nombre del comité ejecutivo. Si está disponible John Jairo, si no, lo hago yo mismo. Gracias, Jorge Lázaro, por ayudarnos con la moderación de esta interesantísima charla. Me disculpo que ahora me he tenido que trasladar de aula y ya no tengo cámara, pero en nombre del Comité Ejecutivo de RITERM deseo expresarle nuestros sinceros agradecimientos a nuestro querido colega Odair Luis Nadín por esa interesantísima charla que nos ha presentado el día de hoy y que seguramente resultará muy orientadora y muy motivadora para los colegas que trabajamos en este ámbito en las universidades para diseñar estrategias que puedan acercar más y ayudar a los colegas que tienen la labor de enseñanza de las lenguas extranjeras a partir de las propias áreas de conocimiento. Así es que muchas gracias, Odair, y recibe nuestro cálido saludo, nuestro afecto y la invitación para que te unas a nuestra red y sigas participando y nutriendo con esa gran área de conocimiento a todo lo que hace la red. Pues Bueno. muchísimas gracias y encantado de verte, John, ¿no? John Giraldo. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Odair, nuevamente. Dejamos aquí tu correo, tu contacto para cualquier persona que desee ahondar en estos temas y que desee dialogar con Odair. Es una persona muy accesible y que siempre, bueno, está ávido, ¿no? De interactuar con toda la comunidad de terminología, de enseñanza de lenguas, de traducción, etcétera. Y bueno, los invitamos también a que nos sigan en redes. Ahí van a tener la grabación de esta
de esta ponencia en nuestras tertulias terminológicas, ya que estén atentos a los siguientes eventos, a la siguiente tertulia y otros talleres y actividades que vamos a promocionar a partir de la Red Iberoamericana de Terminología. Doy las gracias a todo el equipo del Comité Ejecutivo de esta red por hacer posible esta tertulia, a todos los asistentes, y bueno, nos despedimos y los esperamos en la próxima. Muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias a todos.